Muy buenos días con todos. En nombre del Centro de Capacitación de la Asociación Automotriz del Perú, le damos la más cordial bienvenida esta mañana a la conferencia gremial Fiscalización de la implementación del Protocolo de Vigilancia, Control y Prevención del COVID-19. Esta conferencia se está realizando gracias al apoyo de Ersan Yan y en esta ocasión tenemos como invitada a Vanessa Barzola, que es gerente del área de People Advisory Service de EY, egresada de la Maestría de Política Jurisdiccional, con más de 17 años de experiencia en consultoría en materia laboral que incluye derecho individual, de la seguridad social, así como también en derecho colectivo y en seguridad y salud. Ha realizado auditorías de revisión, cumplimiento de obligaciones laborales y tiene a su cargo el patrocinio de procesos laborales y procedimientos inspectivos. Bienvenida, Vanessa, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Y antes de dejarte para que dices tu ponencia, solo indicarles que cualquier consulta que puedan tener pueden realizarla a través de la opción de preguntas y respuestas que van a encontrar en la parte inferior de sus pantallas. Sin más, Vanessa, buenos días y te dejo para que puedas iniciar. Gracias. Buenos días a todos. Mi nombre es Vanessa Barzola, soy gerente del área de People Advisory Service de Ersan Yan. Les agradezco mucho su participación el día de hoy. Nuestros puntos a tratar, como ya saben, es el tema de la fiscalización de la implementación del protocolo COVID. Este protocolo ha sido sumamente importante, no solo para las empresas que se vayan a reactivar en las fases que ha determinado el gobierno, sino también para aquellas empresas que ya han venido prestando servicios por haber sido consideradas como empresas de lo que son empresas exceptuadas de esta cuarentena que hubo, ¿no? ¿Cuál es el contenido de nuestra agenda? Para este caso, nosotros tenemos el primero, el contexto actual en el cual nos estamos viviendo, qué está pasando con el tema de las inspecciones, es probable que tengamos una inspección o no, cómo se han venido dando las inspecciones, si ha subido el número de inspecciones durante este periodo de cuarentena. Y finalmente vamos a hablar respecto al tema de la fiscalización de cada uno de los puntos del protocolo. Este protocolo que obviamente tiene un sustento en la resolución ministerial 448 del MINSA, que fue la última que salió, y que derogaba la 239, la anterior, ¿no? La que también establecía estos 7 puntos que debíamos tener en todo protocolo. Vamos a ver cuál es el contexto actual. Como les decía, dentro de los datos de SUNAFIL que tenemos del último trimestre, se ha establecido o nos han dado información sobre todo el sistema informático de la Inspección de Trabajo, que es la que recopila todas las actividades que llevan a cabo la SUNAFIL en sí, que hay un total de 84% de fiscalizaciones que se han llevado a cabo a través o a raíz de una denuncia, y un 16% que se ha llevado a cabo a través de lo que son los operativos. ¿Cuál es la diferencia y por qué estos números nos deberían de alguna manera llamar la atención? Cuando tenemos un operativo quiere decir que la misma SUNAFIL establece sus políticas de inspección y dentro de ellas establece cuáles son los momentos en que debe hacer ciertos operativos de manera, vamos a así llamarlo, de oficio, que son este tipo de inspecciones. Por ejemplo, para el caso del pago de participación de utilidades, en julio el tema de operativos para revisar si se pagó correctamente la gratificación, o en mayo o en noviembre si es que se ha verificado el tema del depósito de la CTS. Entonces, como ya esto está predeterminado, no hace falta denuncia, sino lo hacen de oficio y eso es lo que denominamos operativos. Sin embargo, este 84% nos llama la atención porque han sido fiscalizaciones que se han dado, o se han llevado a cabo a raíz de una denuncia. Claro, obviamente denuncia de trabajadores o del sindicato respecto de las actividades que han venido llevando a cabo las empresas durante este semestre. Sobre todo aquellas que obviamente se han dado a partir de los meses de marzo, abril, mayo, junio y julio. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nos podría llevar a concluir esto? Que efectivamente hay mayores denuncias de los trabajadores por las políticas que pueden haber llevado a cabo las empresas. Por ejemplo,
los convenios de reducción de remuneración, el tema de la suspensión perfecta de labores, los acuerdos que haya firmado con mis trabajadores para disminuir el riesgo de una afectación económica que he tenido por este tiempo de cuarentena y que seguimos teniendo por este tiempo de pandemia. El otro tema importante es también los resultados de esta fiscalización. Si se dan cuenta, en el segundo recuadro, en el gráfico 5, nos arroja un porcentaje de 88% como actas de infracción. Es decir, casi la mayoría de las fiscalizaciones se cerraron con actas de infracción, que quiere decir que se les colocó una multa a los empleadores por las actividades que realizaron. Muy pocos han terminado en informe. ¿Qué quiere decir en informe? Que no encontraron ningún tipo de incumplimiento por parte de los empleadores. Si nos vamos a los cuadros siguientes, al cuadro número 12 y el cuadro número 8, me resultaba importante colocarlo porque aquí se verifica en qué sectores se han dado estas órdenes de inspección. Si se dan cuenta, para los operativos, es decir, aquellos que se llevan de oficio por parte de SUNAFIL, en el sector de comercio al por mayor y al por menor y reparación de vehículos automotores, hay 1.203 órdenes de inspección que se han dado, una de las más altas. Mientras, en el caso de fiscalizaciones llevadas a cabo por denuncia, las órdenes de inspecciones, o sea, las que inician la inspección de trabajo, se han dado alrededor de, déjenme ver, 4.622 en el sector de comercio al por menor y reparación de vehículos. Entonces, todo este contexto de inspección sí nos da una alerta de que de que la SUNAFIL efectivamente está llevando a cabo sus actividades y además tiene, por así decirlo, unos sectores ya predeterminados para llevar a cabo estas fiscalizaciones. Ojo que el sector de reparación de vehículos automotores aparece en estos cuadros tanto en operativos como fiscalizaciones originadas por denuncia. Ahora sí, pasando ya al tema que nos ha convocado el día de hoy, en cuanto a la fiscalización del plan de vigilancia. Como sabemos, para la reactivación o para la continuación de las actividades que fueron exceptuadas durante este periodo de cuarentena que terminó el 30 de junio, la norma o el gobierno, mejor dicho, estableció que se debían cumplir ciertos requisitos. Uno de esos primeros requisitos, obviamente tendientes a evitar el contagio masivo de los trabajadores que se tenían que desplazar para realizar labores presenciales, era determinar cuáles iban a ser las reglas de juego dentro del ambiente de trabajo. Y para esto se estableció en un primer momento la resolución ministerial 239 y seguidamente la 448. Sin embargo, también debemos tomar en cuenta que desde marzo de este año ya a través del Ministerio de Trabajo se establecieron normas previas a la cuarentena a través de esta guía de trabajo que debería hacerse considerando obviamente los controles y las reglas de prevención frente al COVID-19. Ya teníamos un primer material o regla que deberíamos establecer ahí. Para estos temas, ¿por qué es importante tener revisado si es que ha implementado correctamente el plan de vigilancia? Recordemos que el plan de vigilancia efectivamente es un documento donde se establecen todas las reglas de juego que voy a tener al interior de mi empresa para llevar a cabo las actividades de mis trabajadores de manera presencial. Y obviamente tener el control y de cualquier brote o que pueda haber en relación con el COVID-19. Pero, ¿para qué me sirve esto también? ¿Por qué tendría que revisarlo si al fin y al cabo yo he revisado o estoy implementando lo que dice mi protocolo? Bueno, esto trae como consecuencia que se reduzcan los riesgos. Primero, de la paralización o prohibición de trabajo o incluso el cierre temporal del área de unidad
en la cual se llevan a cabo los trabajos presenciales. Lo segundo, evitar las multas administrativas. Lo tercero, como verán ahí, es el tema de la responsabilidad penal. Recordemos que durante toda la época de cuarentena se ha repetido incansablemente que el tema de la prevención del COVID-19 entre los trabajadores también se materializa en una responsabilidad penal que incluso puede terminar en una sanción penal con con pena privativa de la libertad. Además de eso, también me ayuda, en todo caso, si es que lo hago preventivamente, a demandas judiciales de los trabajadores. Esto por un tema de una indemnización por daños y perjuicios, ¿no? Si es que no he llevado a cabo no he implementado, mejor dicho, todo el sistema de prevención dentro de la empresa. Y obviamente, no menos importante es el tema de la exposición reputacional, ¿no? Ahora tenemos, o mejor dicho, los trabajadores tienen al alcance una infinidad de, por así decirlo, medios de comunicación o la misma utilización de las redes sociales a través de las cuales efectivamente pueden realizar denuncias. Entonces, esto expone reputacionalmente a las empresas a que a través de esas redes sociales se puedan generar denuncias que puedan dañar la reputación de las empresas en las cuales laboran. Entonces, es importante tener el plan de vigilancia, es importante haberlo implementado de manera correcta y hacer revisiones periódicas de si está funcionando o no esa implementación de cara a reducir cualquier tipo de riesgo y además tener a la mano toda la información y todos los archivos que puedan determinar que efectivamente estamos cumpliendo con dicha implementación. A continuación vamos a hablar ya a detalle de lo que nos ha convocado esta reunión, que es el tema de la fiscalización en sí. ¿Cómo se va a llevar a cabo las fiscalizaciones? Les comento que la práctica que hemos tenido en estas últimas semanas, la SUNAFIL ha llevado a cabo inspecciones utilizando también los medios electrónicos. Ya no vamos a tener fiscalizaciones a través de cartas físicas que sean notificadas a la empresa, ¿no? Y que nos den un plazo. Ahora lo que ha hecho la SUNAFIL es efectivamente hacer uso de estos medios electrónicos como el correo, el WhatsApp, videollamadas, y todo eso sirve de alguna manera para realizar de manera más eficiente las fiscalizaciones. Con lo cual, claro, desde el punto de vista de la SUNAFIL se ahorra tiempo, ya que estos medios electrónicos hacen que el traslado a las empresas o algunas inspecciones que se realizaban in situ puedan ahora ser llevadas a través de una videoconferencia. Recientemente nosotros hemos tenido efectivamente inspecciones en las cuales a solicitud del inspector realizamos una, por así decirlo, visita virtual en la cual el encargado de la parte de los empleadores o de la empresa realiza una videollamada con el inspector y tiene que ir grabando cada parte como un tour virtual que le decimos, cada parte de las instalaciones de la empresa para determinar ahí si se cumplen o no con la implementación de este protocolo respecto al COVID. ¿Qué es lo que va a revisar? Y ya lo ha determinado, no solamente es el cumplimiento de lo que está en la remuneración, en la resolución ministerial 448, sino también lo que está en el protocolo de la SUNAFIL que se ha emitido en una segunda opción, porque acuérdense que primero estaba este protocolo en base a la 239 y ahora sale esta versión 2 en base a la 448. ¿Qué es lo que va a revisar? En primer lugar, va a revisar el plan de vigilancia. O sea, si este cumple con el contenido del protocolo, cumple con la resolución ministerial 448. Que recordemos, es una resolución que establece medidas mínimas, ¿no? Sobre las cuales el empleador podría establecer, de acuerdo a su sector, porque ojo que también hay normas que establecieron algunas medidas sectoriales para las empresas y
incluso la propia empresa, de acuerdo a sus estándares de seguridad, podría estar cumpliendo ya algunos de estos lineamientos que están en el protocolo, ya sea de la MINSA o sectorial. Después de eso va a revisar procedimientos, procedimientos para el regreso y reincorporación al trabajo y los procedimientos obligatorios para la prevención del COVID. Vamos a hablar en las siguientes láminas de cada uno de estos eh, de estas partes de la que va a llevar a cabo la fiscalización para detallar qué es lo que deberíamos tener de cara a una fiscalización, que como les decía, en estos casos va a ser ahora de manera virtual y obviamente mucho más rápidas, más eficientes y de alguna manera también van a permitir al fiscalizador determinar con menor tiempo si es que hay un incumplimiento o no. En cuanto al plan de vigilancia, como saben, este documento debe tenerlo toda empresa que quiera iniciar actividades o que haya estado prestando servicios por ser una de las o por estar dentro de las actividades exceptuadas. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Bueno, ustedes me dirán, bueno, en el protocolo simplemente tendría que tener el protocolo con los lineamientos que establece la resolución ministerial 448. Sí, en efecto, eso es lo que deberíamos cumplir en principio. Pero hay otras cosas adicionales o complementarias que también deberíamos revisar antes de terminar el protocolo. Primero, el tema de el IPER. Si el IPER del tema de nuestra empresa ya contempla, ya actualizado el riesgo por puesto de cada trabajador, el riesgo del puesto de trabajo en relación con el COVID-19. Y aquí, ¿por qué es importante? Porque eso nos va a dar una idea de qué trabajadores o qué puestos de trabajo se encuentran determinados como bajo, mediano, alto y muy alto riesgo. Claro, en el sector deberíamos tener solamente trabajadores con bajo y mediano riesgo. ¿Y a qué nos va a ayudar a eso? Bueno, a establecer las medidas en algunos casos y también respecto del tema de los exámenes moleculares o estas pruebas rápidas que podríamos establecer. Claro, ¿por qué es importante? Porque obviamente solo los de alta y muy alto riesgo son los que de alguna manera generan la obligación en el empleador de llevar a cabo estas pruebas moleculares. Además de eso, mi plan de vigilancia en su momento, y debemos saber también la fecha de cuándo nos reactivamos, si es que también se tiene que cumplir con alguna revisión sectorial de alguna norma que haya salido aplicable al sector. De otro lado, también deberíamos revisar nuestras normas de seguridad y salud en el trabajo. Ustedes dirán, ¿por qué? Bueno, porque este tema está englobado dentro del tema de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, por ello es que debe haber, en efecto, una revisión, no solamente del IPER, sino de las normas que tengo en seguridad y salud en el trabajo, para ver si necesito de alguna manera modificar mis temas de seguridad y salud en el trabajo. Por ello es importante, si ven sobre la mano derecha, la revisión de las fechas y el contenido de las actas. ¿Por qué? Y esto me trae a lo que es el protocolo en sí o el plan. Tiene que estar elaborado por la empresa y aprobado en el término de 48 horas por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o por el supervisor del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, dependiendo de la cantidad de trabajadores que tenga. Claro, ¿y por qué sería importante? Porque en efecto, cuando se apruebe, el fiscalizador lo que va a revisar es que esta aprobación se haya dado en el plazo respectivo. Luego tiene que estar registrado en el MINSA, dependiendo también de la fecha en cuanto se reactivó la empresa, deberíamos ver si se registró a través de lo que era el sistema del SISCOVID o recientemente que se da este registro tanto de los protocolos como de sus modificaciones a través de un correo del propio MINSA en el cual se manda y ya no necesito ningún tipo de documento de recepción. Simplemente es mandar el protocolo a través de este correo y con eso
ya doy por cumplido esta parte de registrar mi plan de vigilancia. Ahora, ¿qué es importante también aquí? ¿Cuándo es importante modificarlo? Si la empresa hubiese añadido una nueva actividad que se está reactivando en ese momento, o se ha producido una modificación en los procedimientos. Claro, esto se va a dar si es que el empleador realiza una revisión y verifica que puede mejorar algún tema dentro de sus procedimientos, ¿no? O por alguna modificación que haya de la resolución ministerial 448 y que establezca un nuevo lineamiento. En ese caso, sí deberé de alguna manera modificar mi plan y nuevamente ingresarlo a través de este correo del MINSA. ¿Cuál es el contenido mínimo? Recordemos que la 448 establece varios anexos dentro de los cuales se constituye como una suerte de contenido mínimo. ¿Qué es lo que debería especificar? El número de trabajadores, el riesgo de exposición del COVID por cada puesto de trabajo, ¿no? Las medidas para practicantes, visitas o proveedores, además, y el control, obviamente, del COVID en el centro de trabajo. Esta primera parte, como les digo, no solamente es la revisión del plan, sino que también nos lleva a una revisión adicional, que es el IPER, ¿no? Por un lado, porque va a establecer el nivel de riesgo, considerando esta nuevo riesgo que es el COVID-19, y los otros dos temas adicionales, que es cumplir con los plazos y también con el contenido del plan. En el segundo punto, lo que nosotros tenemos son los procedimientos obligatorios para el regreso o reincorporación al trabajo. Y aquí es importante porque vienen los 7 puntos que estaban de lineamientos que se encuentran en la resolución ministerial 448. ¿Qué incluye aquí? Y esto es importante considerarlo porque aquí ya va de la mano con el tema de cómo se implementa y cómo demostramos que hemos implementado cada uno de esos lineamientos. Entonces, el primer lineamiento habla de la limpieza y desinfección del centro de trabajo. Los ambientes de trabajo, los equipos, los útiles de escritorio, los vehículos incluso. ¿Qué es importante aquí? En la resolución ministerial 448 establece que debe haber un detalle del procedimiento de limpieza y desinfección por área de trabajo. ¿Qué es lo que debe incluir? ¿Con qué frecuencia se realiza? ¿Qué materiales se utilizan? Y ¿cuál es el equipo de personal? La pregunta es, perfecto, yo puedo tener todo esto en mi plan. ¿Cómo es que pruebo ante una fiscalización que llevo a cabo, de acuerdo al plan, la limpieza y desinfección de los centros de trabajo? Y aquí tenemos una serie de posibilidades. Primero, si es que he contratado a una tercera empresa para que lleve a cabo este tema de la limpieza y desinfección, bueno, presentar el contrato, tener el contrato correctamente determinado, con los anexos de los servicios que se van a prestar. Por su parte, estas empresas de limpieza y desinfección deberán señalar cuál es la periodicidad o la frecuencia con que se lleva a cabo esta limpieza. Y además de eso, en efecto, debería tener los documentos que prueben. ¿Y cuáles serían esos documentos? Bueno, las fichas que normalmente llenan los trabajadores de limpieza en aquellos lugares comunes, por ejemplo, en los baños, que establecen ahí el nombre del trabajador, la hora en que se hizo la limpieza y la desinfección, y la firma que en algunos casos pone. Entonces, toda esa documentación debería tenerla o al menos determinar dónde se encuentra para presentarlo en caso de una inspección. Aparte de ello, como segundo lineamiento está la evaluación de la condición de salud del trabajador previo al regreso o reincorporación al centro de trabajo. Claro, y aquí, antes de que el trabajador regrese, efectivamente, tengo que aplicar la ficha de tamizaje, ¿no? La determinación de su puesto, si es de riesgo, cuál es el nivel de riesgo que tiene, la aplicación de las pruebas serológicas en aquellos casos que determine que el puesto que ocupa es de alto o muy alto riesgo,
que solamente ocurre para los temas de los trabajadores de la salud. Y también, ¿qué hago en caso de un procedimiento de un trabajador sospechoso o que ha estado en contacto en un caso, con un caso confirmado? Entonces, claro, nuevamente aquí tenemos que ver cuáles serían la documentación necesaria para probar que estoy llevando a cabo la evaluación de la condición de estos trabajadores. Entonces, aquí obviamente tengo que tener las fichas de tamizaje, las comunicaciones que envío al trabajador o a los trabajadores para recordarles que tienen que llenar su ficha de tamizaje antes de regresar a sus actividades. Luego de eso, obviamente ya tengo dentro del plan cuáles son mis puestos de riesgo y no, para ver si el trabajador pertenece a ese puesto de riesgo y si se le aplica o no las pruebas serológicas. Y finalmente, también debería tener mi hiper, obviamente, debidamente actualizado, ¿no? Que es el que me va a determinar el riesgo por cada puesto de trabajo. El otro alineamiento, como verán, es el lavado y desinfección de manos de manera obligatoria. Claro, aquí básicamente son los puestos de lavado de manos y la distribución. Recordemos que la RM establece que estos deben estar debidamente señalizados. Debe haber carteles donde se indique cómo se debe hacer el lavado. Frente a eso, claro, ustedes me dirán, bueno, ¿y cuáles serían los documentos que tendría que mostrar en una fiscalización? Bueno, en este caso, bastaría con, ya no documentos, sino con archivos fotográficos o videos en el cual se verifique primero dónde se encuentra el puesto de lavado de manos y desinfección, las comunicaciones que pueda haber mandado a los trabajadores de cómo se debe llevar a cabo este lavado y desinfección, los archivos obviamente fotográficos de los puestos de lavado con las respectivas carteles donde se indique cómo se debe cómo se utiliza o cómo debe llevarse a cabo este lavado de manos. Como cuarto punto, tenemos el tema de la sensibilización de la prevención del contagio en el centro de trabajo. Y claro, esto nos lleva al lado de la capacitación. La capacitación y la información que le podamos dar a los trabajadores respecto a los riesgos que hay dentro del centro de trabajo. Por eso es importante ahí tener las comunicaciones y el contenido de las capacitaciones que le podamos dar a los trabajadores respecto a la prevención, como puede ser el correcto uso de la mascarilla, el tema de qué es lo que debería hacer en los lugares donde comparte con otros trabajadores, cuál sería el distanciamiento que deberían tener, cuáles serían los pasos a seguir en caso él sea un caso confirmado, a quién debería eh, dar razón de su condición y sobre todo también, dice la norma, evitar cualquier tipo de discriminación y hostilidad, así como también la importancia de prevenir estos temas de estigmatización frente a aquellos trabajadores que efectivamente han sufrido del tema de este virus, ¿no? Luego tenemos como quinto punto las medidas preventivas de aplicación colectiva, es decir, las medidas de distanciamiento, evitar la aglomeración, dónde debo dejar los desechos de los residuos y los residuos sólidos y contaminados, ¿no? La medida para evitar la exposición al riesgo de trabajadoras en periodo de lactancia y durante el embarazo, y el tema también aquí de la salud mental, que es bastante importante y que también debería tener documentación frente a eso, ¿no? Ahora, claro, ¿cómo puedo medir el tema de las medidas preventivas? ¿Cómo sustento que las he aplicado? No solamente en las comunicaciones que pueda haberles dado a los trabajadores, sino también en las señalizaciones que pueda tener dentro de los lugares comunes, ascensores, pasillos, comedor, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda aquí? Nuevamente, ya no es documentación, sino tendríamos que tener archivos fotográficos
incluso de videos, en aquellos casos en donde los trabajadores en efecto usan estas áreas y verificar cómo se usa. Claro, porque hay una diferencia entre tomarle la foto cuando está señalizado y cuando no están los trabajadores, frente a tomar la foto cuando en efecto están los trabajadores y se puede verificar que están cumpliendo y las medidas preventivas de aplicación colectiva. Por eso es importante llevar a cabo una, por así decirlo, una revisión previa para ver que efectivamente se esté cumpliendo con todo lo que ha establecido el empleador a través de este protocolo. Y en esos momentos es importante también tener un video o una fotografía para determinar cómo se está implementando. Luego, bueno, obviamente las medidas de protección personal, el tema de otorgar a los trabajadores las mascarillas, los EPPs de acuerdo al nivel de riesgo que puedan tener. Básicamente, en algunos casos, algunas empresas otorgan estos kits en donde están las mascarillas, el alcohol en gel y cualquier otro EPP que sea necesario para llevar a cabo sus actividades. Ahora es interesante aquí en este punto también, y me voy a desviar un poco del tema haciendo un paréntesis, el tema de lo que sería considerar estos gastos que hace la empresa respecto a sus trabajadores en efecto para temas del impuesto a la renta, ¿no? La de su deducibilidad. O sea, en principio, como está establecido en una norma, el otorgamiento de estos sería de alguna manera deducible. Pero, ¿qué pasaría si es que estoy otorgando no solamente a los trabajadores, sino también a sus familias para evitar un posible contagio, etcétera, etcétera? Entonces, en esos casos, también no debemos dejar de lado que los gastos en que estamos incurriendo, verificar siempre con nuestra parte tributaria para ver si estamos cumpliendo con los requisitos necesarios para hacerlos deducibles o no. Y finalmente, dentro de estos 7 puntos está el tema de la vigilancia de la salud de los trabajadores en el contexto COVID, ¿no? Aquí ya viene el tema de la toma de temperatura, los resultados del tamizaje. Ojo que esta norma ya establece el hecho de que la empresa, en caso encuentre un trabajador con sintomatología, es decir, ya con una fiebre de 38, sea derivado al centro de salud de manera inmediata para que se le haga el seguimiento correspondiente, ¿no? Ya el seguimiento en realidad lo hace de frente el centro de salud al cual esté dirigido. Y además de eso, el tema de si es que en los casos en que las empresas van a llevar a cabo pruebas moleculares, tengan, que son obviamente para trabajadores de alto riesgo y muy alto riesgo, deban inscribirse para obtener estas pruebas, ¿no? El tercer punto, como les decía, es respecto a los procedimientos obligatorios de prevención del COVID, ¿no? Que son 4 en realidad, las consideraciones para el retorno al trabajo, las consideraciones para la reincorporación, la revisión y reforzamiento en procedimientos de trabajo con riesgo. Ojo que no estamos acá hablando aquí del COVID, en un momento más vamos a detallar ese punto, y el proceso para el regreso o reincorporación de trabajadores con factores de riesgo para COVID. En el primer punto, en cuanto a las consideraciones para el retorno al trabajo, es de aquellos, todo el procedimiento de aquellos que no tuvieron sintomatología, que no fueron casos confirmados o sospechosos, ¿no? Entonces, aquí es la evaluación del tamizaje para que regresen a sus puestos de trabajo. Luego, para la reincorporación, aquí ya estamos hablando de casos confirmados, ¿no? Aquí obviamente es importante cumplir con el periodo de los 14 días que se establecen para los casos confirmados y para aquellos casos que moderados, que ya severos, donde ya hubo un internamiento hospitalario, ¿no? Ahora, respecto de estos casos, es importante, sobre todo para aquellos que estuvieron en casos confirmados en, con, eh, con hospitalización, que a su retorno
estén en lugares no hacinados. Entonces, por eso siempre, y es importante aquí, llevar un control de todos mis trabajadores que fueron casos ya confirmados de COVID, verificar qué tipo de actividad realizaban y tocarlos o determinar que efectivamente no van a estar laborando en lugares hacinados. Aquí es importante, una de las exposiciones que se tuvo hace unas semanas, una pregunta importante, ¿no? ¿Qué pasa? Porque ya sabemos que el COVID no solamente es una enfermedad que puede atacar los pulmones en efecto, sino que puede dejar en el trabajador todo tipo de secuelas. Entonces, en esos casos, ¿qué ocurriría si por estas secuelas el trabajador ya no puede realizar las labores para las que fue contratado o en todo caso tiene una disminución para las actividades que va a realizar? Claro, si bien no lo ha determinado la resolución ministerial, sí dentro de nuestro sistema de seguridad y salud en el trabajo y las normas que hay respecto a ello, nos permiten realizar a través del médico ocupacional una revisión para determinar si el trabajador es apto o no para las actividades. Y ahí aplicar de manera supletoria lo que nos señala la norma, ¿no? Si es que poder reubicarlo en otro lugar donde no pongamos en riesgo su salud, ya, o sea, no solamente por el COVID, sino también por las secuelas que haya podido tener. Entonces, claro, por eso es importante hacer un seguimiento y contar con una correcta, vamos a decirlo, análisis por parte del médico ocupacional. Luego, la revisión y reforzamiento de trabajadores en procedimientos de trabajo con riesgo. ¿Qué ocurre aquí? Y esto es importante. Eh, Antes del COVID yo efectivamente tenía trabajadores que realizaban actividades consideradas de alto riesgo, no por el tema del COVID, sino porque así lo había determinado las normas de salud. Entonces, si estos trabajadores, al realizar actividades de alto riesgo, después de este periodo de cuarentena van a regresar, lo que establece el protocolo y lo que señala la norma del MINSA es que se debería reforzar el tema de una capacitación y además verificar y modificar el IPER de ser necesario, adicionando este tema del COVID. ¿Por qué es importante? Porque en efecto, por ejemplo, lo que ocurre en las empresas mineras, en donde los trabajadores han estado de para por 3 meses o 4 meses, o en las empresas de construcción civil. Entonces, regresar a la actividad que normalmente tenían podría generar accidentes de trabajo o temas de readaptación nuevamente a sus actividades por este tema de la paralización que han tenido. Entonces, en ese caso, lo que establece este protocolo es que en efecto se debería de alguna manera reforzar los procedimientos previamente establecidos, o sea, nuevamente capacitarlos, por así decirlo, en las actividades en las cuales ellos estaban realizando antes de la paralización que hubiesen tenido. Y finalmente, el proceso para el regreso o reincorporación de trabajadores con factores de riesgo, ¿no? Recordemos que la resolución ministerial 448 establece trabajadores de riesgo por la edad, o sea, a partir de 65 años, y por comorbilidades que se han establecido como trabajadores de riesgo para este tema del COVID. En principio, lo que se estableció a través de las normas es que estos trabajadores, en efecto, realizaban trabajo remoto, y si no se podía realizar trabajo remoto, entonces se les otorgaba una licencia con goce de haber compensable. Cuando termina todo esto, se entendería que el 7 de septiembre, cuando termine la emergencia, el estado de emergencia, esos trabajadores de alguna manera tendrían que regresar a laborar, salvo que salga una norma extendiendo este plazo. Sin embargo, durante este periodo de confinamiento, o sea, más o menos en mayo, lo que se estableció a través de una norma es que estos trabajadores podían regresar a laborar si es que ellos manifestaban su voluntad en efecto de realizar sus actividades nuevamente. Y para ello hay que seguir todo un procedimiento. Ellos tienen que mandar la solicitud, recuerden al empleador, el empleador
junto con su médico, y además ahora con la 448 que permite de alguna manera solicitar los antecedentes médicos de este trabajador, revisar y determinar si el trabajador es apto para que regrese a realizar sus actividades. Entonces, estos documentos o este último documento debe estar debidamente firmado por el médico, por el representante legal de la empresa, porque así se ha establecido en el procedimiento. Ahora, esto es importante porque también se establece no de manera textual, sino si hay una responsabilidad por parte del empleador de determinar correctamente si, a pesar de ser un trabajador de riesgo, cuando este trabajador regrese a su puesto de trabajo, el riesgo de alguna manera va a estar controlado y no se va a dar el tema de un contagio, ¿no? Dentro del centro de trabajo. Por eso es importante establecer, en efecto, y cumplir a cabalidad el procedimiento. Y hasta ahí, esto es lo que va a ser el procedimiento de fiscalización que va a llevar a cabo la SUNAFIL respecto de la implementación del protocolo. Como podrán haber visto, el no solamente es tener el protocolo, sino también tener desarrollado o mapeado cuáles son los documentos o registros fotográficos en video que necesitamos para de alguna manera probar que efectivamente se está cumpliendo con lo que hemos señalado en el protocolo, ¿no? Y como les decía, se va a revisar el contenido del protocolo y la implementación a la vez. ¿Cuáles son las materias que van a fiscalizar a través? Obviamente la implementación del protocolo, como ya les dije, pero también va a haber otras materias dentro de esta fiscalización que pueden llevarse a cabo. Por ejemplo, ¿qué es lo que estoy o cuáles fueron mis procedimientos respecto a los trabajadores de riesgo? ¿No? Y eso va a ir de la mano con la revisión del IPER al momento de determinar quiénes son mis trabajadores de riesgo. Y también con la relación que tenga dentro del, eh, del protocolo, porque recuerden que uno de los anexos de los lineamientos está el colocar una lista de los trabajadores determinando si es de riesgo o no. Luego de eso, la declaración jurada, esto de asunción de responsabilidad voluntaria de mis trabajadores de riesgo cuando quieran reanudar sus labores, el otorgamiento de licencia con cosa ver para estos trabajadores, la aplicación del trabajo remoto también para los trabajadores de riesgo y cualquier afectación ya al tema sindical, o sea, ojo, en aquellos casos que tenga sindicato dentro de mi empresa, la protección de la mujer embarazada o evitar cualquier trato discriminatorio y el tema también de las medidas que se tomen respecto de las personas con discapacidad que pueda tener dentro de la empresa. Esas básicamente van a ser las materias a fiscalizar, que obviamente tienen mucho que ver con todo este tema del protocolo y que además pueden, o sea, dentro de la revisión de la fiscalización que pueda hacer, también solicitar documentación respecto de qué es lo que he hecho, por ejemplo, con mis trabajadores considerados del grupo de riesgo. Aquí, en este slide, ya estamos en la parte de lo que es el procedimiento de fiscalización. Y nuevamente, aquí les repito algo que les debe quedar muy claro y que es importante considerarlo. La SUNAFIL está haciendo uso de los medios electrónicos para poder llevar a cabo notificaciones. ¿Qué es lo que está utilizando? Como les decía, casillas electrónicas, llamadas telefónicas, WhatsApp, correo electrónico, mensajes de texto, videollamada y cualquier otra plataforma, aplicativo que vaya a poder sacar a fin de poder comunicar las notificaciones que tenga, ¿no? Y dentro de estas notificaciones son tres, ¿no? Como podrán ver en este slide, tenemos las acciones previas que van a generar que si no se contestan o si no anexamos la información correspondiente, van a generar órdenes de inspección. Y de ahí tenemos, en efecto, el inicio de la actuación inspectiva y el desarrollo de la inspección.
Me quiero centrar, nosotros ya sabemos cómo se desarrolla una inspección, qué es lo que obviamente lleva a cabo el inspector. Aquí lo importante es que va a llevar a cabo la inspección, puede ser solo de manera virtual, a través de una videollamada y realizando un tour por las instalaciones de la empresa para ver cómo se implementó el protocolo, o también lo puede hacer de manera presencial, y esto ya depende de cada inspector, dependiendo obviamente y evaluando, es lo que va a ser las probabilidades que pueda tener de una exposición a contraer el virus, ¿no? Ahora, lo que sí me quiero centrar, y es lo que está ocurriendo en este momento, son estas acciones previas. Como muchos saben, a través de la casilla electrónica se están notificando dos tipos de comunicaciones. La primera, que es para todos y ya se salió en un recorte periodístico, que más o menos 30.000 empresas iban a ser notificadas con estas cartas inductivas en las cuales iban a solicitar información. Y estas iban a tener que ser respondidas en un periodo que estableciera de un plazo máximo de 10 días. Entonces, ¿qué es la carta inductiva? Que vamos a ver más adelante, es en efecto una carta que señala si estás cumpliendo o no, y para ello te solicita cierta información. Y cuando no contestas la carta inductiva o de alguna manera ven algún tipo de incumplimiento, entonces van al inicio de una actuación. ¿Podría haber una carta disuasiva? Sí, en caso encuentren algún tipo de incumplimiento que no sea, por así decirlo, grave, y puedan requerir a través de esa carta disuasiva el cumplimiento de alguna norma u obligación, y obviamente requerir la documentación que sustente ese cumplimiento en un plazo máximo de 5 días hábiles. ¿Qué es lo que está ocurriendo en este momento? Aquí, como podrán ver, tenemos una carta inductiva dirigida a una empresa X, en la cual, en efecto, simplemente se le dice solicitar información relacionada con la verificación del cumplimiento o implementación del plan. Y es interesante, porque aquí lo que se hace es solicitar información respecto del cumplimiento, pero, ojo, esto es importante. Aquí nos llevan a una casilla electrónica en el cual se tiene que llenar y se hace ahí una autorrevisión por parte del empleado de cada uno de los puntos que están en un cuestionario. No sé si recuerdan que con el protocolo anterior se tenía que cumplir, o mejor dicho, se tenía que revisar y responder a preguntas, a 42 preguntas. Con este protocolo número 2 que ha salido, es un Excel en el cual se tiene que dar respuesta a 46 preguntas. ¿Qué es esto? Es una autoevaluación. ¿Y qué es lo que están haciendo? Es, en efecto, remito una carta, en este caso inductiva, y la carta inductiva, que obviamente se notifica a través de esta casilla electrónica, me da la opción de ingresar a la web de la SUNAFIL, en el cual tengo que llenar de alguna manera las preguntas que están, esas 46 preguntas que están en este cuestionario. A partir de ahí, porque no me piden ninguna otra documentación, el fiscalizador revisa, o el inspector revisa, y verifica si tiene algún incumplimiento obvio, o dos, si es que va a pedir información respecto de otro punto que le resulte necesario, ¿no? Quiero colocar aquí para que puedan ver lo que la SUNAFIL ha presentado, no sé si lo puedan ver, en la página de SUNAFIL. En el marco del Plan de Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en el trabajo, te presentamos la guía del usuario para el envío de respuestas a las cartas inductivas. Ingresa a la web www.sunafil.gov.pe. En la página principal, ubica el acceso a la casilla electrónica. Estando en la casilla electrónica, elige la opción Empleador. En esta sección deberás ingresar con tu clave SOL.
Una vez ubicado en la página principal del sistema de casilla electrónica, despliega el menú e ingresa a Inspecciones y Acciones Previas. Al desplegar el listado de acciones previas, visualizarás un formulario. Para este caso, el tipo de requerimiento será Cartas Inductivas. Una vez ubicado el listado de cartas inductivas enviadas por la SUNAFIL a tu casilla electrónica, notarás en la columna Opción que el icono de la vista se encuentra no leído. Para poder leerla, daremos clic en el icono de la vista. Al leer la carta, notarás que al volver al listado, el icono de la vista se mostrará como leído. Para descargar la carta, haz clic en el icono de PDF en la columna de Ver documento. Para responder las preguntas, debemos ubicarnos en la columna de Envío de requerimiento y dar clic en el botón Responder preguntas. Una vez ingresada esta opción, visualizarás el formulario de preguntas sobre el Plan de Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en el trabajo. Responde todas las preguntas que se encuentran en el formulario, así como el tipo de aprobación del Plan de Vigilancia en el trabajo. Al finalizar de responder todas las preguntas, recuerda que debes hacer clic en el botón Grabar para guardar y enviar para remitir esta información a la SUNAFIL. Esta misma opción también te solicitará confirmar el envío de respuestas, el cual harás clic en Sí. Una vez enviado el formulario, el sistema de casilla electrónica mostrará un pantallazo de Envío exitoso. No olvides que el envío de respuestas a las cartas inductivas cuentan con fecha límite de respuesta. Para ello, deberás verificar de manera constante tu casilla electrónica. Bueno, como podrán haber visto, ya la SUNAFIL tiene una especie de tutorial para poder llenar estas cartas inductivas, que nuevamente no se presentan por escrito, sino a través de la página web, y tienen que estar revisando el tema de la casilla. Bueno, finalmente esto es lo que les quería presentar. En efecto, hay que tener, obviamente, primero un ojo sobre la casilla electrónica para, para verificar, obviamente, la fecha de notificación y no pasarnos del plazo que nos dan de 10 días hábiles para poder presentar la autoevaluación que se da a través de este cuestionario. Dos, obviamente hay que revisar efectivamente el contenido de nuestro protocolo y si ese protocolo está siendo implementado correctamente en nuestras actividades diarias, ¿no? Y se está cumpliendo en efecto. ¿Qué es lo que se recomienda? Realizar revisiones periódicas, una especie por así decirlo, inspecciones internas para ver si en efecto estamos cumpliendo con la implementación y además dejarlo documentado, registrado a través de fotos, videos, de alguna manera para estar entrenados en caso tengamos una inspección no solamente virtual, sino también podría llevarse a cabo de manera presencial. Así que es importante revisar, sobre todo, no solamente por un tema de cumplimiento, sino también para tener la data o la información que nos sirva frente a no solamente fiscalizaciones, sino demandas por daños y perjuicios que podríamos tener en caso de no cumplir este protocolo, en caso que uno de los trabajadores pueda estar infectado de COVID o incluso pueda ocurrir la muerte no se quiere de alguno de estos trabajadores por no haber implementado correctamente las medidas, ¿no? Y obviamente, claro, más allá del cumplimiento, es el tema de resguardar la salud de nuestros trabajadores y de evitar el contagio, porque en efecto no solamente es el tema, como les decía, de tener una infección quizás respiratoria, sino también de las secuelas que podría dejar en caso pudiesen adquirir este virus, ¿no? Entiendo ahora que pasamos a las preguntas que pudieran tener, alguna duda o comentario. Sí, Vanessa, muchas gracias por tu exposición. Tenemos algunas dudas. Me indican, ¿las pruebas rápidas son obligatorias para el personal administrativo? No, solamente para aquellos que son trabajadores considerados de alto o muy alto riesgo. Más allá de determinar si es personal administrativo o no, tenemos que determinar, en efecto, qué tipo de riesgo tiene
que tiene su puesto de trabajo. Entendería que no, en la medida que ellos no son trabajadores de salud, ¿no? Porque para los alto y muy alto riesgo es básicamente aquellos que tienen, que están trabajando en un ambiente donde hay pacientes COVID. Correcto. Me indican, entre la 239 y la 448 hubo un cambio en la estructura del plan. ¿Eso implica que se debe actualizar el plan? Correcto, se debe actualizar el plan, de acuerdo a la 448 ahora, ¿no? Bien, me indican, ¿cómo se sustenta la aprobación del plan por el comité? Dentro del todo comité de seguridad y salud en el trabajo lleva actas. Entonces, dentro de las actas, que entiendo se llevarán en un cuaderno, o depende cómo se registre, se deberá colocar ahí la fecha en la cual el comité autorizó y validó este protocolo. Correcto. Me indican que quisieran confirmar a qué se refiere la norma a contacto con casos confirmados. Es aquel que, por ejemplo, dentro de mis talleres puedo haber tenido un trabajador con COVID y trabajaba con 3 personas más. Entonces ellos de alguna manera han tenido contacto con un caso confirmado de COVID. Aquí es el tracking que se hace a los contactos que ha tenido este trabajador dentro del centro de labores. Muy bien. Otra es, en caso de colaboradores de primera línea no sanitarios, ¿es necesario realizar pruebas? No, como les digo, nuevamente hay que considerar si son considerados, o sea, la consideración del puesto, del riesgo del puesto de trabajo, ¿no? Si es bajo y mediano, no son obligatorias estas pruebas. Correcto. Me indican, todos los procedimientos se deben dar una vez que los trabajadores hayan vuelto o semanas antes del retorno. El procedimiento se debe llevar, ahí no establecen plazos, pero si yo puedo establecer mi protocolo semanas antes, porque obviamente la implementación antes de su retorno va a llevar tiempo. O sea, por ejemplo, adquirir las mascarillas, adquirir la toma de temperatura, eh, establecer de alguna manera los puestos de lavado. Si todo eso ya está completo, a la semana, antes del reingreso de los trabajadores, que debía ocurrir así, no habría ningún problema en que se activen inmediatamente. Pero lo que sí, obviamente, se recomienda, y no solamente por la norma, es que todas las implementaciones que deba llevar a cabo el empleador estén antes del retorno del trabajador, ¿no? Muy bien. La última es, en una empresa donde los trabajadores realizan la limpieza, ¿es necesario tener un documento donde ellos firmen que están realizando las labores de limpieza? Con ello, se mostraría que se realiza la limpieza en vez de un contrato con una empresa de limpieza. Sí, o sea, si los trabajadores llevan a cabo la propia limpieza y desinfección o sea, de acuerdo de acuerdo a lo que señala el protocolo, sí, debería haber en efecto, un documento que establezca, porque aquí lo que tenemos que probar es la periodicidad de la desinfección y la limpieza, que es lo que establece la 448. Entonces sí deberíamos tener un documento en el cual se establezca a qué hora se hizo, quién lo hizo y en qué zona. Muy bien. Bien, hemos tenido un poco más de preguntas. Me indican, ¿todas las empresas deben tener el IPRC, incluyendo el COVID como riesgo biológico por puesto de trabajo? Sí, en realidad, acuérdense que por las normas de seguridad y salud en el trabajo se debe tener un IPER, que establece los riesgos por cada puesto de trabajo. Lo único que debería hacer ahora es modificarlo con este riesgo COVID. Muy bien. ¿El IPER es recomendable que lo haga un personal de salud o tiene que realizarlo un ingeniero de seguridad? A ver, en principio siempre lo realiza un ingeniero de seguridad, pero ahora de la mano va a estar el médico ocupacional o el médico que designen para establecer, porque ahora tenemos un riesgo que no es económico ni nada por el estilo, sino es un tema de virus. Entonces el que va a poder establecer ese riesgo es el médico con, obviamente, el ingeniero que de alguna manera también determina, el ingeniero ocupacional, que determina cuáles son los riesgos de trabajo sin determinar el virus, ¿no? Entonces trabajan los dos de la mano. Muy bien. Me indican en el caso de
Nosotros hemos realizado las reuniones por videoconferencia, hemos pegado en el plan el acta de la reunión en la que el plan fue aprobado y las respuestas por correo de los asistentes a la reunión aprobados el acta de la reunión. Perfecto. Con eso da cumplimiento, en efecto, a la aprobación por parte del comité. Está correctamente detallado el procedimiento. Muy bien. Ante un caso sospechoso que pasó revisión médica no evidenciando COVID ni brindando descanso médico, la empresa le puede dar días de permiso por salud para no asistir al trabajo a manera preventiva. Sin ser estos en realidad casos sospechosos, ¿su retorno obliga a tomarle prueba de descarte? No, su retorno no obliga a tomar pruebas de descarte. Sí puede otorgar el descanso, pero en este caso entiendo que no es un caso sospechoso, así que lo está dando como un simplemente permiso. Entonces, si no ha presentado la sintomatología, el otorgarle este descanso no está de la mano con un descanso médico. Diferente es el caso en que en efecto presente sintomatología, en el cual el propio médico deberá determinar si da descanso o no. Sí. Bien, nos indicas que nuestro sector es de riesgo bajo, sin embargo, algunos talleres están pidiendo pruebas COVID a los proveedores. ¿Eso es obligatorio y legal que pidan? No, a los proveedores, en realidad no, porque salvo que estén, tengan algún acuerdo, pero no, en realidad la norma no ha determinado eso para proveedores. Solamente se ha establecido respecto de trabajadores y respecto de proveedores, cuando ingresen a las instalaciones de la empresa, que sigan todos los protocolos correspondientes, ¿no? Correcto. ¿Se debe actualizar el plan con la 448 y presentarlo al MINSA considerando que ya fue aprobado por la 239? Sí, tiene que modificarse de acuerdo a la 448 y igual esto no va a modificar el hecho de que esté realizando ya actividades. Como les decía, la norma establece ahora que frente a cualquier modificación de procedimientos, lo que ha hecho la 448, va a tener que presentarse una actualización de este protocolo al MINSA. Lo que sí es que no es que vaya a solicitar una nueva autorización. Ya está autorizado, ya está operando, pero simplemente estoy presentando la modificación de mi protocolo. Correcto. Sobre los trabajadores de terceros que están en grupo de riesgo, ¿se puede aceptar en la empresa? A ver, si son trabajadores de terceros, tengo que asegurarme que el tercero lleve a cabo todo el procedimiento para que sus trabajadores de riesgo, de manera voluntaria, regresen a laborar. Y esa información sí tendría que pedirla porque, ojo, con los terceros, si es que he firmado un contrato de tercerización o los llamados outsourcing o de intermediación, yo tengo responsabilidad. Entonces, sí es importante que de alguna manera supervise que esta tercera empresa ha llevado a cabo todo el procedimiento de reingreso para estos trabajadores de riesgo y que en efecto me asegure que no hay riesgo, porque si no va a haber una responsabilidad ahí. Muy bien. ¿A partir de cuántos trabajadores se requiere un ingeniero? No lo establece la norma, pero lo que sucede es que lo que sí establece la 448 es por unidad o centro de labores, y a partir de determinados números de trabajadores se necesita o que simplemente lo lleve a cabo el empleador, o que esté también un médico ocupacional o una enfermera. Eso está en la misma 448 que establece, dependiendo de cada número, qué tipo de médico o enfermera o personal de salud necesito. Si tengo cambios en mi planilla, ¿debo actualizar mi plan y volverlo a presentar? No, la actualización de la planilla, salvo que haya una actualización en el puesto de trabajo, no es necesario presentar, porque igual yo puedo tener en este momento 50 trabajadores, luego tengo 45. Eso no es una modificación que deba presentarse al MINSA.
Lo que sí debería presentarse es si hay alguna modificación en cuanto al riesgo por puesto de trabajo. Muy bien. ¿Necesariamente el colaborador debe venir con una alta médica para su reincorporación? Correcto, no solamente el alta médica, porque el alta médica, luego de tener el alta médica, tienen que pasar 14 días para luego recién hacer la reincorporación. Por eso es importante ahí sí manejar correctamente los plazos de cada tipo de, sea caso sospechoso, sea caso confirmado, y si este fue leve o moderado o muy grave, ¿no? Bueno, este que moderado es el que estuvo hospitalizado. Ahí sí necesita un alta médica. Correcto. ¿Los proveedores que ingresen a realizar trabajos a la empresa deben entregar su plan de vigilancia o adecuarse a la nuestra? No, en este caso, ellos, si van a laborar, obviamente lo que tendríamos que pedir es efectivamente que tengan su plan de vigilancia, pero además, esto para ver el nivel de cumplimiento que tienen respecto al tema del COVID-19, pero deben llevar hacia cabo todas las actividades que yo he implementado en mi protocolo. O sea, ellos ya deben considerar un protocolo como empresa, como lo tienen todas las empresas, y eso le puedo solicitar para ver si ya lo tienen implementado. Y dos, los trabajadores que ingresen a mi empresa a laborar, sí deben llevar a cabo todos mis protocolos, ¿no? Muy bien. En caso de los casos confirmados, ¿el médico ocupacional es quien debe reportar los casos confirmados y sospechosos? No, en este caso la norma ahora ha establecido que quien tiene que reportar es el centro de salud. Perfecto. Y ya como última pregunta, dentro de los ambientes de mi empresa funciona un servicio de Inllante que es operado por un tercero. ¿Tenemos que exigirle un plan o tengo que exigirle que cumpla nuestro plan? En principio, tiene que exigir que cumpla el plan, pero como estamos hablando de una tercera empresa, y obviamente la formalidad que debería contar esta es de que ellos también tienen un plan de vigilancia. Entonces, deberíamos solicitarle o que nos confirme a través de una comunicación que cuenta con el plan de vigilancia, pero los trabajadores que están en mis instalaciones deben cumplir con los protocolos que yo establezco, ¿no? Además de los protocolos que ellos tienen ya con su otra empresa. Ahora, ahí hay que hacer una contingencia porque acuérdense que para las MIPES tienen otro tipo de regulación y aquí no es necesario un protocolo, sino solamente el cumplimiento de ciertas, no normas, sino de ciertas actividades, que lo hacen a través de una especie de checklist, ¿no? Nada más. Entonces habría que ver si califica como microempresa o pequeña empresa o si es una empresa de régimen general. Muy bien. Ya como última pregunta, ¿cómo se realiza el trámite del cobro del subsidio otorgado por los trabajadores con casos confirmados? Se hace a través de la página web de salud. Ahí hay un sistema en el cual se puede ingresar para solicitar este subsidio. Bien, Vanessa, eso ya sería todo por culminar. Muchas gracias por la información. Igualmente, indicarle a todos los participantes que todas las conferencias están en nuestra página web www.aap.com en la sección biblioteca. Cualquier otra consulta adicional estaremos llegando directamente por correo. Muchas gracias. Listo, muchísimas gracias a todos. Que estén bien. Gracias a todos.